Hola a todos y bienvenidos a nuestro cuarto y último día del Gran Foro Forbes de Negocios 2021. Durante estos 4 días hemos contado con expertos de talla nacional e internacional, quienes nos han ayudado a esbozar un poco los retos que le quedan al país en materia de recuperación económica y cuál es el panorama mundial en el que se mueve Colombia también para avanzar hacia la recuperación. En este último día tenemos como invitados especiales a expertos de BCG, Fitch y la Reinvial, quienes nos ayudarán a ver cuál es el clima de los negocios a nivel mundial y a nivel región y qué papel juega también Colombia en este panorama. También tendremos como invitado al superintendente financiero, quien nos hablará sobre cuál es el papel del sistema financiero en la recuperación y cómo va este sector en la recuperación económica. Y finalmente, pues vamos a hablar sobre presencialidad y virtualidad. ¿Qué es lo que va a reinar en el 2022? ¿A qué le están apostando los empresarios? Y pues también, ¿qué es lo que quieren los empleados? ¿Hay disposición para volver a las oficinas? Todo esto lo vamos a desvelar en este último día, pero no podemos avanzar sin antes darles las gracias por haber hecho parte de este Foro Forbes de Negocios, por habernos acompañado en este segundo aniversario de Forbes Colombia y por el apoyo que le dan día a día a este proyecto editorial. La invitación, como siempre, es para que se queden conectados con nosotros en este último día y para que si se pierden de algo, lo revivan a través de nuestro canal de YouTube, en donde aparecemos como Forbes Colombia. Bueno, muchas gracias a todos los que siguen conectados a esta hora en el Foro de Negocios de Forbes Colombia. Estamos ahora en el panel de Clima de los Negocios, el futuro y el presente. Y para hablar de inversiones y de negocios, queremos discutir cuáles son los principales retos para las empresas para seguir invirtiendo. Y para eso traemos a 3 expertas en la materia que nos complace invitar a este foro. Con nosotros está María José Rodríguez, ella es presidente de la Reinvial. Hola María José, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias María Camila y Forbes Colombia por haberme invitado. Estoy feliz de estar acá y de estar compartiendo este espacio. También está con nosotros Natalia Ovirne, ella es directora del equipo de calificaciones corporativas para Colombia y el Caribe de Fitch. Muchas gracias Natalia por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, María Camila, a ustedes por la invitación. Y está con nosotros también Juliana Esguerra, ella es socia y Managing Director de BSG. Muchas gracias por estar aquí en este foro de Forbes Colombia. Hola María Camila y gracias por la invitación. Para empezar quisiera que habláramos y que María José nos contara un poquito desde la Reinvial, que de alguna manera ustedes atienden las necesidades de muchos inversionistas, y quisiera saber cuáles son los temas más sensibles que se han manejado a la hora de invertir por la pandemia y qué decisiones se están tomando desde esos frentes. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que la Reinvial se centra, el foco de clientes son inversionistas institucionales y clientes de altos patrimonios. Para estos clientes, efectivamente, la pandemia fue como un momento de verdad para identificar qué tan bien estructurado estaban los portafolios. Yo creo que muy pocas personas anticiparon qué tan profundo iba a ser la pandemia y qué tanto iba a durar. Entonces, efectivamente, puso a prueba los portafolios de todos los inversionistas. ¿Cuáles fueron los factores que vimos que afectaron muchísimo? Pues obviamente la incertidumbre. La gran incertidumbre trajo gran volatilidad en los activos tradicionales de renta fija y de acciones, y esto en un momento en donde las tasas de interés a nivel mundial estaban en niveles muy bajos, lo cual hacía que era complicado y complejo estructurar portafolios, digamos, adecuados de largo plazo. Esto vemos que en algunos sectores se identificaron riesgos que antes nunca se habían identificado. Temas, por ejemplo, sectores en donde el tema de la cercanía y el contacto físico era importante. Sectores como el retail, aviación, restaurantes, bares, ferias, pues todos estos sectores prácticamente tuvieron que parar sus negocios por un número de meses muy importante, y en algunos casos hasta ahora están empezando a recuperarse. Pero por el otro lado también hubo otros sectores que
tuvieron, digamos, un impacto muy positivo, todo el tema de home office, todo el tema de digitalización, pues para esos sectores que estaban preparados y que estaban especializados en esas áreas, pues obviamente implicó un avance y una demanda impresionante. Entonces, realmente lo que vimos nosotros fue mucha volatilidad, mucha necesidad de asesorarse bien y mucha importancia en hacer un portafolio diversificado donde se minimizaran, digamos, los activos más tradicionales y donde se empezara a invertir en temas como activos como fondos de capital privado, fondos alternativos y de mayores duraciones. Quisiera que nos contaras un poco el panorama de las calificadoras, Natalia, porque hay un reto muy grande, obviamente, para el caso de Colombia en materia, digamos, de gobierno o como soberanos. Perdimos el grado de inversión y, por otro lado, eso de alguna manera puede afectar el panorama de las empresas. ¿Cómo has visto ese panorama para el caso de Colombia en las empresas y qué tan bien nos está yendo o no a las empresas con la pandemia y si nos hemos recuperado en este año? Sí, María Camila, muchas gracias. Pues yo partiría por caracterizar un poco la cartera de calificaciones que nosotros tenemos en Colombia, tanto en la escala nacional como en la escala internacional. Tenemos un portafolio muy concentrado en empresas de negocios regulados, digamos, utilities principalmente, y también en sectores que se han mostrado muy resilientes pues, a los ciclos económicos y a los choques de demanda que tuvimos durante la pandemia. Entonces, esto en últimas favoreció mucho la estabilidad y la predictibilidad de los ingresos y disminuyó un poco la exposición a esos riesgos de demanda. Obviamente tuvimos impactos, los ingresos pues decrecieron cerca de un 10% durante el año 2020, ya se están recuperando. Nosotros, según las proyecciones que tenemos, esperamos una plena recuperación de los ingresos hacia finales del 2022, a lo mejor un poco hacia el 2023, pues todo va a depender de cómo evolucione precisamente el clima de los negocios durante el próximo año. Obviamente esperamos recuperaciones importantes en las compañías de petróleo y gas, que fueron pues las más impactadas durante la pandemia. Obviamente esto vinculado a la dinámica de los precios internacionales y a la demanda de los combustibles. Y para resaltarte, yo creo que cuatro temas muy puntuales que nos dan como un diagnóstico de cómo le fue a las compañías y qué esperamos que se dé es, primero, tuvieron acceso muy rápido a fuentes de liquidez, o sea, reaccionaron rápidamente en robustecer sus posiciones de caja, y cuando uno mira el total de caja disponible de las compañías alcanzó máximos históricos, tuvimos crecimientos de caja de cerca del 20%, que si bien muchas de las compañías ya repagaron estas deudas que contrajeron para robustecer su caja, la posición sigue siendo relativamente alta sobre los promedios históricos que manejábamos en las compañías colombianas. Otro tema que yo creo que es súper relevante es la estructura de capital. Yo creo que una característica de los corporativos colombianos es que tienen unas estructuras de capital muy robustas, tienen unos vencimientos de deuda de muy largo plazo, mediano largo plazo, bien distribuidos en el tiempo, y además los niveles de apalancamiento, cuando uno lo mira relativo a la generación de EBITDA, les daba espacio para absorber esas deudas adicionales sin afectar sus perfiles crediticios. Sí, obviamente la deuda subió, pues es normal, pero vemos que hay un desapalancamiento relativamente rápido y que vamos a recuperar esos niveles prepandemia, yo creo que hacia el año 2022 también, 2022-2023, que es relativamente rápido. Otro tema que yo creo que fue fundamental es que muchos lograron reperfilar esos vencimientos de deuda durante el año 2020, aprovechando tasas, aprovechando liquidez, y tuvimos récords históricos en colocaciones, en emisiones de deuda, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, digamos hablando solamente de temas corporativos, no excluyendo pues cualquier emisiones de entidades financieras. Entonces, pues esto también ayuda a reducir la exposición a riesgos de refinanciación. Y yo creo que por último yo te diría que muchas de las compañías también respondieron muy rápidamente a proteger esas posiciones de caja, a revisar sus planes de inversión, a ser muy cautos con las inversiones y los crecimientos en aras pues, de proteger esos flujos de caja operativos, y también pues obviamente con el pago de retorno a sus accionistas. Esto pues obviamente nos dio como resultado que los flujos de caja libres cada vez pues se acercan a terrenos positivos, y sumado pues también a defensa de los márgenes de rentabilidad para tratar de solventar un poco ese impacto en ventas que tuvieron. Entonces yo diría, digamos, en general,
sí, obviamente tuvimos un impacto, las compañías estaban bien preparadas, estaban bien paradas, entraron a la pandemia bien paradas, eso les permitió absorber unos choques que fueron choques profundos, grandes, pero ya vemos un 2021 mucho más recuperado, con un avance importante y una velocidad de recuperación importante, y yo creo que el 2022, pues con otros factores que seguramente conversaremos ahora, pues también es positivo. De acuerdo, y aquí en ese punto también retomando lo que mencionaba ahora Natalia, quisiera preguntarle a Juliana sobre una palabra de moda que estuvo el año pasado y es reinventarse. Las empresas se tuvieron que reinventar el año pasado y entrar como a procesos de transformación digital y de varios procesos. Y desde ustedes, digamos, desde lo que ustedes hacen y es ver cómo desde adentro de las empresas ese proceso de transformación de alguna manera, ustedes qué vieron en ese proceso, qué hallazgos y cómo enfrentaron las empresas la pandemia y bueno, cómo estamos saliendo de ese momento tan duro que fue para todos. Pues María Camila, yo creo que al comienzo ni siquiera pensaban en reinventarse las empresas, era simplemente atender la coyuntura, organizarse y ver qué les iba a pasar. Muchos ni siquiera estaban preparados para mandar a sus empleados a trabajar desde la casa, entonces creo que fue una curva de shock y de manejar ese shock operativo y de cómo voy a ejercer mis funciones de cara a este reto que me pone la coyuntura. Y ya después, yo creo que después de unos 6, 8 meses ya empiezan a pensar y a reinventarse y a ver cómo se posicionan de cara a esta nueva realidad. Nosotros hemos visto y hicimos un estudio de 8.000 empresas donde nos contaban un poco qué era lo que habían vivido, y yo creo que hay 4 grandes áreas donde han venido trabajando. Uno es el tema de la digitalización, que tú lo mencionaste. Lo hemos visto en industrias, desde la industria financiera, que digamos esa es mi área de especialización, la de telco, la de consumer, la de energía. Hemos visto una digitalización de cara a hacer los procesos mucho más eficientes, a llegarle mucho más rápido al consumidor, pues que se había quedado en sus casas y de alguna manera había que atenderlo y repensar esos procesos que antes no necesariamente eran inminentemente necesarios que fueran digitales. Entonces, eso es uno de los puntos donde empiezan a reinventarse. El segundo es el tema de las eficiencias. Un poco dejan de invertir, se suben sus flujos de caja, como lo estaba diciendo Natalia, su liquidez, no sus flujos de caja, su liquidez se sube y como que paran un poquito, pero se dan cuenta que tienen que volverse más eficientes de cara a los retos y a la competencia y a ir a ganarse al consumidor en esta nueva realidad. El otro tema es las nuevas formas de trabajo. La pandemia nos enseñó a trabajar de una forma diferente y las empresas al comienzo tuvieron que adaptarse, pero ahora están pensando cómo va a ser eso de cara al futuro, de cara a mejoras en eficiencia, pero también de cara a mejoras en la experiencia para el empleado. Ahorita vemos una guerra de talento bien importante, supongamos en esas áreas como son la digitalización, el UX, el UI, los temas ágiles, y las empresas están tratando de pelear ese talento y ese talento se pelea de una forma diferente y es estas nuevas formas de trabajo. Y por último, un tema pues, que ha estado muy de moda estas semanas y es todo el tema de la sostenibilidad y la importancia de lo que es el ambiente, la responsabilidad social y la responsabilidad de gobierno de las empresas. Yo creo que ha sido un momento donde las empresas se están repensando en estas áreas y también posicionando de cara al futuro, volverse un poco más competitivas. Entonces, para mí han sido esos 4 grandes áreas de trabajo donde las empresas han venido reinventándose en la pandemia. De acuerdo, y aquí le quisiera preguntar a María José, bueno, lo que vimos fue que la pandemia generó mucha incertidumbre para todo el mundo, aún así estamos viendo una recuperación positiva para las empresas, pero ahí lo que quisiera preguntar es, de cara al futuro, ¿cuáles son los principales retos para continuar con esa recuperación
y que sea una recuperación sostenible, como lo hemos venido hablando? Mira, lo primero es decir que efectivamente a nivel mundial estamos viendo unas tasas de crecimiento muy interesantes. Eso no es anormal. Siempre después de una crisis lo que uno ve es una recuperación importante. En Colombia, por ejemplo, pues el consenso está hablando de una recuperación de alrededor del 8.8% para el 2021. La RAIN Vial es un poco más optimista y estamos viendo un potencial crecimiento de la RAIN Vial de Colombia del 9.2%. Para el 2022 estamos viendo tasas alrededor del 4%. ¿Cuáles son los factores que nosotros vemos que van a incidir en el proceso y en la tasa de recuperación? Primero, aquellas empresas, sectores y países que efectivamente se hayan adecuado de manera más rápida a esos nuevos modelos económicos que trajo la pandemia, pues vamos a ver mayores tasas de recuperación ahí. Segundo, a nivel de países, los países que están teniendo una tasa de vacunación más rápida, pues se está volviendo un proxy para recuperación económica. Entonces, eso es un tema importante para estar revisando, para ver qué es lo que está pasando. Tercero, estamos viendo una tendencia inflacionaria a nivel mundial importante. ¿Por qué se está dando? Primero, pues porque obviamente todos los gobiernos lo que hicieron fue meterle mucha liquidez a los mercados para tratar de que no se frenara tanto la economía. Por otro lado, estamos viendo que hay escasez, digamos, en ciertos commodities y productos básicos para la producción de productos finales. Entonces hay la oferta de productos, digamos, está menor, y por el otro lado, la demanda está acelerada. Es como si mucha gente hubiera salido a consumir todo lo que no consumió el año pasado. Entonces, la combinación de todo esto está generando unas presiones inflacionarias importantes, los cuales pues obviamente hay que estar atentos a futuro. ¿Qué estamos viendo adicionalmente? Que los gobiernos ya están racionalizando las políticas de estímulos, tanto monetarias como fiscales, pues porque obviamente además fiscalmente pues no resisten estar dando tantos subsidios. A nivel internacional estamos viendo un problema geopolítico, digamos, en varias regiones del mundo, y a nivel local colombiano, pues obviamente las elecciones del próximo año generan volatilidad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Mucha volatilidad, mucha incertidumbre, y obviamente hay que estar muy atento. Nosotros lo que recomendamos es que se asesoren muy bien, que armen unos portafolios que estén diversificados y que incluyan nuevas clases de activos, digamos, que ayuden a de alguna manera no sean tan volátiles a lo que está pasando en este momento a nivel mundial. Natalia, también en este punto quisiera preguntarte, las compañías antes venían cuidándose mucho el flujo de caja, que ya lo hemos venido hablando, de mantener, digamos, una estabilidad, y como lo vimos pues también con el gobierno, en el caso de las empresas también tuvo que ser así, tuvieron que endeudarse, tuvieron que tomar ciertas decisiones. Eso, ¿cómo se ve hacia adelante? Digamos que quisiera que ahondáramos más en ese tema, y si preocupa o no esa mayor deuda, o si las empresas lo están manejando bien, o si esa recuperación, por ejemplo, está ayudando a superar ese tema. ¿Cómo lo ven ustedes de aquí a los próximos años? De acuerdo, María Camila, sí, lo que comentas es cierto. Digamos, nosotros veníamos de un periodo, digamos, de recuperación o de buscar una mayor eficiencia en las inversiones que habían hecho muchas de las compañías a mediados de la década. Estábamos viendo que los retornos de los flujos de caja no eran los esperados, la generación, digamos, de EBITDA adicional a partir de esas grandes inversiones que se hicieron hacia el 2014, incluso antes, 13, no se estaban dando, y eso llevó a que muchas compañías estuvieran adoptando ya medidas de eficiencia operativa, protección de márgenes, mejoras de la rentabilidad, incluso antes del año 2019, 18 y 17. Entonces, cuando llega la pandemia, obviamente, pues, tienen que atender pues necesidades mucho más apremiantes, y esto tiene un impacto directamente sobre sus márgenes, y pues con un menor nivel de ingresos, pues obviamente afectó esa generación de EBITDA. Todas esas medidas que se comentaban hace un rato, que comentaba Juliana, esas medidas de eficiencia y de protección pues han dado resultados positivos. Tenemos que ver cuáles de todas esas medidas de eficiencia van a ser realmente estructurales y se van a mantener de ahora en adelante, y cuáles seguramente se van a devolver un poco.
sí preveemos que haya una recuperación en los márgenes de rentabilidad. Pasamos de tener márgenes promedios previos a la pandemia más o menos de 34, 35%, digamos un promedio general de todas las compañías. Esto cayó a niveles pues, cercanos a inferiores al 25, 26% más o menos, y ya estamos viendo una recuperación. Esperamos que hacia el año 2021-22 logremos estar nuevamente sobre el nivel de 30, superiores al 30%. Entonces, todas estas cosas en últimas favorecen esa generación de flujos operativos y le permiten a las compañías tener mayor generación interna para fondear sus necesidades de inversión. Eso pues sin tener que recurrir a deudas adicionales, y le resta mucha presión al flujo de caja. Toda esa normalización de su generación operativa, lo que redunda pues en últimas es en un mayor flujo disponible para invertir, para dar retorno a sus inversionistas, a sus accionistas obviamente, sin tener que tener grandes necesidades de deuda. ¿Qué esperamos nosotros? Es que los niveles, como te comentaba hace un rato, tal vez los niveles de apalancamiento se recuperen digamos de forma acelerada a niveles previos a la pandemia. Alcanzamos a tocar un nivel de apalancamiento cercano a las 3 veces en la mediana de todo el portafolio, y esperamos pues que baje a niveles cercanos tal vez a las 2.5 veces más o menos, pues que es una recuperación rápida, y sobre todo cuando uno lo mira frente a otros países de América Latina, pues hay un desempeño que vemos favorable. De acuerdo, y ahí, Juliana, lo que quisiera preguntar también en línea con lo que hemos venido hablando sobre la transformación de las empresas y el flujo de caja, digamos que están muy relacionados, es: ¿las empresas van a seguir invirtiendo, o qué dicen las empresas si piensan seguir invirtiendo, por ejemplo, en transformación, y si eso hace parte, por ejemplo, de la recuperación en los próximos años, y de pronto en qué áreas? Ahorita comentabas de un estudio, no sé si hace parte de lo que ustedes han ido revisando, de pronto en qué áreas las empresas creen que deberían trabajar aún más en términos de transformación y adaptarse pues a la nueva realidad. Pues María Camila, yo creo que si las empresas no se siguen transformando o reinventando, un poco tienden a desaparecer. Suena un poquito fatalista, pero yo creo que estos 18 meses o casi 2 años de pandemia nos llevan a que el consumidor cambió, a que nuestra forma de vida cambió, y las empresas tienen que ajustarse a esos cambios. Entonces nosotros sí vemos algunas áreas donde esperaríamos o estamos viendo algunas empresas ya invirtiendo. El primero es todo el tema de hacer sus procesos más livianos, más automáticos y digitales, buscando no solamente eficiencia, productividad y agilidad, sino un mejor servicio al cliente y una mejor experiencia del cliente. Yo creo que esta experiencia del cliente es un término que ha cobrado mucha relevancia, porque antes las empresas vendían productos y sí, había unos clientes a los que les hacían el diseño del producto, pero no estaban con el cliente en el centro. Yo creo que esa premisa de que el cliente está en el centro se vuelve clave de cara a cómo las empresas repiensan la forma como hacer sus negocios. Eso entonces es el tema no solamente de agilidad, eficiencia y productividad, sino centrados en el cliente. Eso es uno. Lo otro es la potencialización del uso de la información, de la data, para la mejora en la toma de decisiones. Y eso ya lo habíamos visto antes de la pandemia, pero yo creo que ha cobrado una mayor relevancia, y el uso de la inteligencia artificial para apoyar las decisiones se une al uso de la información. Y ya no es información tradicional que todos estábamos acostumbrados a usar, sino son nuevas fuentes de información que las empresas empiezan a conseguir para llegarle a esos clientes, a esa experiencia. Y hay un tema, en BCG le dicen el buzzword, y es todo ese tema de personalización. Yo ya debo entender mis clientes casi como una sola persona. Antes era la segmentación, donde yo los agrupaba en clusters, digámoslo así. Ahora es entender a la persona y poder llegarle al consumidor
de cara a sus necesidades, a sus comportamientos y a cómo vive el día a día. El tercer tema es el tema del talento. Lo mencionaba antes en la primera pregunta y yo creo que ahora hay una guerra por talentos que es muy importante y las compañías quieren retener a sus mejores talentos y también quieren darle a sus empleados un reskilling y un upskilling porque no todo puede venir de empleados nuevos. Entonces, creo que ese foco en el talento de las empresas, en retención y en entrenamientos, en nuevos entrenamientos, va a ser fundamental para el tema de la transformación. Y por último, y esto ya es un poco más para el área de retail, de todas las empresas que tienen B2C, es todo el tema de distribución. La distribución se está reinventando, el hecho de que nosotros ya no vamos a la oficina todos los días, el hecho de que los restaurantes les tocó volver a generar nuevos negocios y ahora los domicilios son una nueva línea importante de sus ingresos, hace que de alguna manera esos canales de distribución se estén repensando y sean parte de esa transformación. Entonces, de alguna manera eso es lo que vemos y en donde están invirtiendo las empresas, pero el mensaje es el momento de reinventarse, ya tuvieron un tiempo de repensar, de ver cuál era esta nueva realidad y ahora hay que reposicionarse de cara a lo que se viene. De acuerdo, y aquí quisiera que empecemos a hablar también de cara ya hacia el futuro, digamos, lo que se viene para los próximos años y quisiera preguntarle a María José, ¿cómo están viendo el clima de los negocios para el 2022? Es un año, pues el primer semestre sobre todo va a ser bien movido por las elecciones y creo que eso le preocupa o digamos es una incertidumbre para mucha gente y para las inversiones y los negocios. Entonces, ¿qué panorama ven para eso el siguiente año? ¿Hay buenas perspectivas o se movería más hacia el segundo semestre? ¿Cómo lo ven? Desde el punto de vista, digamos, negativo, y no me gusta empezar por lo negativo, pero efectivamente la incertidumbre en este momento, que realmente no se sabe cuál va a ser el candidato que va a pasar, cuáles son los dos candidatos que van a pasar a la segunda vuelta y que finalmente van a ganar. Fíjate, ¿sabes qué? Ahí me enredé, volvamos a grabar, ¿ok? Tranquila, listo. Ahí ya de nuevo. Listo. Entonces, voy a empezar por los factores negativos, aunque no me gusta empezar por los negativos, pero efectivamente la incertidumbre que hay en este momento sobre cuál va a ser el candidato que va a ganar la segunda vuelta en Colombia, pues trae mucha volatilidad a los activos tradicionales. ¿Qué estamos viendo? Que adicionalmente el ejemplo, digamos, de la región, de países como Chile y Perú, donde se han volcado un poco más hacia la izquierda y modelos económicos diferentes, digamos, a los modelos de mercado, pues obviamente prenden alarmas. Y esto definitivamente ha traído un proceso que tú ya lo mencionaste, que es frenar las inversiones en el país. Hay muchas compañías, muchas personas que están diciendo, ¿saben qué? Yo voy a esperar hasta el segundo semestre, donde ya haya claridad política, y en ese momento pues tomo la decisión si voy a hacer la inversión o no en lo que esté pensando. Pero desde el punto de vista positivo, que siempre me gusta hablar de lo positivo, y si uno habla con inversionistas internacionales, ¿qué ven en Colombia? Lo primero, la estabilidad institucional en Colombia es reconocida y ayuda a dar, digamos, una luz de que efectivamente las cosas se van a poder manejar de manera adecuada. Segundo, el precio del petróleo pues está a un nivel adecuado y lo que se estima es que va a mantenerse a estos niveles o va a aumentar un poco más, y para Colombia obviamente los ingresos por petróleo pues son muy importantes. Y tercero, las inversiones de largo plazo que han estado haciendo los últimos dos gobiernos en temas como infraestructura, vivienda y tecnología, pues son factores positivos que de alguna manera contrarrestan esa frenada de las inversiones de muchas de las personas, digamos, del sector privado, y que ayudan, digamos, a que se tenga cierto ritmo de crecimiento. Lo que estamos viendo para el próximo año es una tasa de crecimiento del 4%, que puede estar un poco más frenada en el primer semestre, y pues esperemos que las elecciones nos vaya bien, más acelerada para el segundo semestre, pero efectivamente pues estamos viendo volatilidad, y ahí pues para la volatilidad a lo mejor es una buena diversificación de los portafolios de inversión.
Y bueno, ya continuando, Natalia, quisiera que nos contaras, también hemos venido hablando del tema de la transformación, el tema del endeudamiento, pero ahí quisiera preguntar a las firmas que ustedes siguen para las calificaciones. ¿Ustedes ven que hay como pues un camino de mayores inversiones para los próximos años, o están más bien quietos, o piensan consolidarse y luego seguir invirtiendo? Digamos, ¿qué panorama de inversión ven para el otro año? Y sí, bueno, de nuevo, puede que el 2022 sea un año un poquito quieto en ese sentido. ¿Cómo lo ven? Bueno, pues por ahora vemos que las compañías van a seguir invirtiendo. Nosotros estamos proyectando inversiones cercanas a los 40 billones de pesos dentro de la cartera, digamos, de compañías que nosotros seguimos. Esto pues es un incremento importante incluso respecto al 2019, que en el 2019 las inversiones pudieron ser del orden de los 36, un poco menos billones de pesos. Entonces, es importante para nosotros el año 2022. Todavía vemos que hay confianza, digamos, de las compañías para seguir invirtiendo. No, hasta el momento no nos han dicho, bueno, estamos incorporando a lo mejor un factor político dentro de esas perspectivas de inversión que pudiesen llevar a revisar esas inversiones a la baja. Buena parte de esas inversiones vienen del sector de petróleo y gas, e inversiones regulatorias que tienen un poco menos de flexibilidad para no ejecutar esas inversiones. Entonces, por ahora seguimos siendo positivos en las inversiones que se van a ejecutar el próximo año. A lo mejor hay un poco más de cautela de aquellas compañías mucho más expuestas a consumos y a ciclos de mercado, a precios, para ampliar sus capacidades, porque entre otras pues todavía tienen capacidades ociosas para llenar, y entonces no tienen presiones importantes que requieran que se hagan ampliaciones para poder atender la demanda. Sí, indudablemente, como dices, pues el próximo año, sobre todo el primer semestre del año, vamos a tener una incertidumbre política importante en torno pues a las elecciones, a lo mejor el resurgimiento de protestas o movimientos sociales que también puedan generar incertidumbre y afectar el ambiente de negocio. Pero como te digo, vemos que las compañías tienen espacio en sus hojas de balance. Los niveles de apalancamiento pues han venido reaccionando de forma importante, y esto nos da flexibilidad financiera para que las compañías respondan ante eventos adversos. Y tal vez como lo comentaba también Juliana hace un rato, las compañías se reinventaron, y esa era creo que la pregunta que le hacías también. Se reinventaron y saben reaccionar muy rápidamente. Cada vez han ganado mucha agilidad en esa capacidad de respuesta ante los eventos adversos. Lo vimos, por ejemplo, durante el paro de los meses de abril-mayo, y eso pues nos da tranquilidad a que son compañías, que en general pues el corporativo colombiano es cauto y es conservador en su proceso de toma de decisiones, y en seguir sus estrategias. Y vemos pues por ahora que va a haber unas inversiones importantes entre este y el próximo año que seguramente van a tener un impacto positivo en las generaciones de flujos de los siguientes años. De acuerdo. Y bueno, Juliana, también pues ustedes estudian a las empresas y le hacen seguimiento, pues digamos, de más cerca también. El año, pues como ya lo hemos venido conversando, el 2022 va a ser un año de alguna manera volátil en muchos sentidos. ¿Cómo se están preparando las empresas para eso? Digamos, ¿qué perspectivas ven? Si de nuevo hay como mucha incertidumbre o no, o están listos para enfrentar el 2022. Pues María Camila, yo creo que la incertidumbre política definitivamente está ahí, en temas nacionales, ¿cierto? Pero también hay que ver que a nivel internacional vemos otras palancas que también nos pueden generar otras incertidumbres. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés dado el comportamiento de la inflación a nivel global? La demanda va a seguir igual de robusta por parte de Estados Unidos como ahorita. ¿Cómo vamos a ver la inflación aquí en Colombia, dado posibles aumentos de precio, dada demanda que ha sido represada y ahora sale a recuperarse? Volatilidad en los precios de commodities.
posible desconversión del mercado de equities en Estados Unidos. Entonces yo creo que hay un montón de variables que pueden hacer el 2022 un año interesante, pero estoy totalmente de acuerdo con Natalia que las empresas colombianas han creado planes que, aunque son cautos para el 2022, les da un poco más de tranquilidad que el 2021, donde ya supieron manejar una incertidumbre a la que nunca habían estado expuestos. Entonces ya es más que todo continuar construyendo esas bases sólidas que han venido construyendo para poder manejar lo que se pueda venir en el 2022, y de cara a que ya sabemos que los gobiernos, si esta pandemia, si el COVID volviera a tener un pico ahorita en diciembre por el tema del invierno en el hemisferio norte, sabemos que los gobiernos no necesariamente van a tomar las medidas tan drásticas que tomaron el año pasado o este año de cierre completo. Entonces, ya el manejo de esas incertidumbres y de esas volatilidades está, y no pueden parar la transformación que han empezado ahorita por la volatilidad política que puede haber en el país. Entonces yo creo que van a seguir con buenos pronósticos de crecimiento, obviamente siguiendo muy de cerca el tema de la demanda y cómo se recupera la economía, pero yo los veo positivos y con ganas de seguir creciendo y de seguir reinventándose. Muchas gracias a nuestras invitadas por acompañarnos en este espacio, y bueno, las perspectivas que vemos para los próximos años son positivas para el caso de los negocios. Si se perdieron algo de este panel o de los otros, pueden buscarnos a través de nuestro canal de YouTube en Forbes Colombia. Muchas gracias.